En el exuberante y avanzado planeta de Ceros, la gente de Hilararí prosperó en una sociedad donde el conocimiento era primordial y la paz se había logrado a través de siglos de esfuerzo colectivo. Su cultura giraba en torno a la unidad, la colaboración y la responsabilidad compartida de nutrir a sus jóvenes. La violencia era un concepto olvidado hace mucho tiempo, y la seguridad de los niños nunca fue cuestionada. Entre los Kilari, un grupo de jóvenes estudiantes prometedores había sido seleccionado para un prestigioso viaje de campo, un viaje intergaláctico a la Tierra, un planeta conocido por su diversidad, complejidad y, curiosamente, su lucha por proteger a sus niños. El grupo estaba formado por 5 estudiantes, Raiden Tali Kavi, Jor y Sera, junto con su experimentado mentor, el profesor Solés. Su misión era estudiar cómo los humanos, una especie conocida tanto por su resiliencia como por su caos, salvaguardaban a sus hijos. Los Accelerator habían oído hablar de los avances pero también eran conscientes de la historia más oscura del planeta llena de conflictos y peligros. Su nave espacial, una nave elegante adornada con la insignia de su pacífico planeta, descendió silenciosamente en la atmósfera de la Tierra. La tecnología avanzada de camuflaje de la nave se aseguró de que permaneciera sin ser detectado por los ojos humanos. Aterrizaron discretamente en un bosque remoto, cerca de un pequeño pueblo suburbano. Cuando la escotilla se abrió, los estudiantes salieron con su piel verde luminosa y su delicada antena oculta, por tecnología holográfica avanzada que los disfrazaba como adolescentes humanos típicos. La Tierra parece tranquila, Ryan, comentó mirando los alrededores el grupo. Miró los edificios cercanos enfocándose en una gran estructura bulliciosa que se encontraba en el corazón de la ciudad, la escuela secundaria local. Aquí es donde comenzaremos nuestro estudio. El profesor Solés dijo que nuestro objetivo es comprender la cultura humana, particularmente cómo protegen a sus jóvenes. Los estudiantes, que ahora se ven completamente humanos, se dirigieron a la escuela mezclándose sin esfuerzo. Se habían preparado para esto estudiando los idiomas, las costumbres sociales y los sistemas educativos de la Tierra. Su tapadera era simple: estudiantes de intercambio extranjeros de un país lejano, ansiosos por aprender sobre las formas de vida de la Tierra. Al ingresar a la escuela, fueron inmediatamente recibidos por el ruido y el caos de cientos de adolescentes humanos. Los estudiantes alienígenas observaron todas las risas, la charla. Los pasos apresurados fue un duro, en contraste con los ambientes de aprendizaje tranquilos y estructurados a los que estaban acostumbrados. Dentro del aula notaron que los maestros humanos, el profesor Solés, los había preparado para observar cómo los adultos interactuaban con los niños, centrándose en el papel de los maestros. Los Ari estaban particularmente interesados en cómo los humanos equilibran las necesidades académicas y emocionales de sus jóvenes. A medida que avanzaba el día, los estudiantes alienígenas se sorprendieron al presenciar algo inimaginable en su pacífica sociedad, un simulacro de encierro. El maestro lo explicó como un procedimiento de seguridad diseñado para proteger a los estudiantes en caso de una amenaza. Los Exari estaban desconcertados porque los niños necesitarían protección dentro de los muros de una escuela, un lugar destinado al aprendizaje y la seguridad. Después del simulacro, Tali, el más curioso del grupo, se acercó al maestro. «Disculpe, pero ¿por qué tiene estos simulacros? ¿Hay peligros reales aquí?» La maestra, una mujer amable y paciente llamada Miss Carter, miró a Tali con preocupación. «Desafortunadamente sí. Hay momentos en que las personas con intenciones dañinas vienen a las escuelas y tenemos que estar preparados para proteger a los estudiantes». Los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas preocupadas. El concepto de peligro en una escuela era completamente extraño para ellos. En Ceros, los niños eran queridos y protegidos por toda la comunidad. No había necesidad de simulacros, no había miedo a sufrir daño. La violencia había sido erradicada de su sociedad hacía mucho tiempo. Esa noche, en su nave espacial, los estudiantes se reunieron para hablar de sus experiencias. «No entiendo», dijo York, sacudiendo la cabeza. «¿Por qué alguien querría dañar a los niños?» «Parece que la historia de la Tierra es más complicada de lo que imaginamos», respondió el profesor Solés pensativamente. «La humanidad
Es capaz de grandes cosas, pero también enfrenta desafíos que hemos superado hace mucho tiempo. Su sociedad aún está lidiando con la violencia y, como resultado, han tenido que crear estas medidas de protección. Los estudiantes se sentaron en silencio, procesando lo que habían visto. La Tierra era mucho más compleja y peligrosa de lo que habían anticipado, pero había algo más que no podían ignorar. Un sentido de resiliencia en los humanos que observaron a pesar de las amenazas. Los humanos habían desarrollado formas de proteger a sus hijos, mostrando un ingenio que intrigó a los Celari. Este mundo es diferente al nuestro, Ser dijo suavemente, pero hay mucho que aprender de sus luchas. El profesor Soles asintió. De hecho, continuemos nuestro estudio. Hay mucho más que descubrir sobre cómo estos humanos enfrentan sus desafíos. Al día siguiente, los estudiantes extraterrestres regresaron a la escuela secundaria con renovada curiosidad. El concepto de peligro en las escuelas los había inquietado, pero estaban decididos a comprender cómo los humanos lograron proteger a sus jóvenes en un entorno tan impredecible. El día comenzó como cualquier otro. Los estudiantes ingresaron a las aulas y los maestros tomaron sus posiciones. Al frente del salón se impartían lecciones. Sin embargo, ya no solo observaban la superficie del sistema educativo de la Tierra, ahora miraban más profundamente las estructuras subyacentes que lo mantenían unido mientras caminaban por los pasillos. Notaron a un grupo de adultos parados cerca de la entrada. Estos individuos no eran maestros, pero estaban posicionados como protectores, vestían uniformes, llevaban dispositivos de comunicación y mantenían un ojo vigilante sobre los estudiantes. Los auxiliares aprendieron que estos eran personal de seguridad, individuos encargados de garantizar la seguridad de la escuela. ¿Ves cómo los humanos tienen roles especializados para proteger a sus jóvenes? Ryan observó que han creado un sistema donde no solo los maestros sino otros son responsables de los niños. Los estudiantes alienígenas continuaron estudiando los sistemas de protección de la escuela y se dieron cuenta de que los humanos habían desarrollado múltiples capas de defensa. Sin embargo, todavía no podían deshacerse de la sensación de que estas medidas eran reacciones a un problema más profundo que su sociedad había erradicado hace mucho tiempo. A pesar de esto, estaban comenzando a comprender que las complejidades de la Tierra requerían soluciones diferentes. Pero incluso en una sociedad tan plagada de desafíos, los humanos mostraron una notable adaptabilidad. Como observaron los estudiantes extraterrestres, estaban intrigados por la gran cantidad de esfuerzo que los humanos ponen en proteger a sus jóvenes. A pesar de los problemas subyacentes que crearon la necesidad de tal protección, el personal de seguridad en la entrada de la escuela era un testimonio de las capas de defensa que la sociedad de la Tierra había creado. El grupo se aventuró más en la escuela. Caminando por pasillos llenos de actividad, sus ojos escaneaban constantemente tratando de armar el rompecabezas de los sistemas de protección de la Tierra. Los pasillos tenían cámaras de vigilancia, otro mecanismo que despertó su interés. Cavey, el experto en tecnología del grupo, lo señaló. Estos dispositivos están constantemente observando. Cavey comentó que parece que los humanos dependen en gran medida de la tecnología para monitorear sus entornos, pero es reactiva en lugar de preventiva. El profesor Soles asintió entendiendo lo que Cavey estaba insinuando. Es cierto que estos sistemas están diseñados para responder después de que algo sucede, en lugar de detener la causa raíz. Los estudiantes exiliados se sintieron atraídos a la oficina administrativa de la escuela, donde el eje central de la seguridad de la escuela parecía estar allí. El jefe de seguridad, un hombre alto con ojos penetrantes y una actitud sensata, estaba vigilando una serie de pantallas cada movimiento en los pasillos. Se mostraba en los monitores. Sera, siempre la más atrevida del grupo, entabló una conversación con él. «Disculpe», dijo haciendo lo mejor que pudo para sonar como una adolescente. «Humana. ¿Por qué tienen tantos sistemas de seguridad instalados? Es peligroso aquí». El hombre la miró por un momento y luego suspiró. «Es una precaución. Hacemos todo lo que podemos para mantener a estos niños a salvo. Nunca se sabe lo que podría pasar, y no podemos correr riesgos». La expresión de Sura cambió de curiosidad a empatía, pero ¿de qué los estás protegiendo? El hombre miró las pantallas de nuevo como si buscara una respuesta ahí. «No es una cosa, podría ser un robo, podría ser algo peor. ¿Ves en este
mundo hay personas que quieren hacer daño, y a veces esas personas apuntan a las escuelas, porque saben que causará miedo. Es por eso que tenemos estos sistemas. Los estudiantes intercambiaron miradas silenciosas. La idea de que el miedo sea un motivador de la violencia era difícil para ellos. Para comprender en ceros el concepto de dañar a otro ser, y mucho menos a un niño, era algo inaudito. Hacía mucho que habían ido más allá de tales comportamientos y se habían centrado, en cambio, en la educación y el bienestar colectivo. Raiden profundizó en su pensamiento finalmente. Habló. Parece que los humanos están constantemente en guardia. Se han adaptado a amenazas que no experimentamos. Es notable lo resistentes que son, pero también es triste que el pragmático haya asentido. Pero piénsenlo, han desarrollado estos sistemas para seguir adelante y mantener a sus hijos a salvo incluso frente a peligros que no podemos entender completamente. La discusión continuó. Mientras salían de la oficina, sus mentes llenas de preguntas se aventuraron al patio de juegos donde los niños reían y jugaban sin preocupaciones en el mundo este. Contraste niños jugando libremente en un entorno tan cuidadosamente resguardado impactó. El ex Larry es hermoso y desconcertante a la vez. ¿Cómo equilibran esta cuenta? Se preguntó en voz alta. ¿Saben que hay peligro, pero los niños parecen tan despreocupados? El profesor Solés observó en silencio su mente profunda y pensó que esa es la fuerza de la humanidad. Saben que su mundo es peligroso, pero aún así encuentran momentos de paz y alegría. Es un testimonio de su resiliencia a medida que avanzaba el día. El Seri observó más ejemplos de cómo los humanos protegían a sus jóvenes. Vieron a los maestros no solo educando, sino consolando a los estudiantes, ofreciendo apoyo emocional cuando era necesario. Vieron a los padres recogiendo a sus hijos después de la escuela, escaneando sus alrededores con una mezcla de amor y vigilancia. Cada acción, ya sea consciente o no, parecía estar impulsada por el instinto de proteger. Más tarde, esa noche, de regreso en su nave, los estudiantes se reunieron una vez más para compartir sus pensamientos. Viven con tan consciente de las amenazas, pero aún así logran crear felicidad. Jor reflexionó. Es como si hubieran dominado el arte de prosperar en el caos. ¿Pero a qué costo? Sera respondió. Parece agotador estar siempre al borde, siempre pensando en lo que podría salir mal. El profesor Solés, escuchando en silencio, finalmente habló. Los humanos son una paradoja. Viven en un mundo lleno de peligros, pero continúan innovando para proteger, para amar. Se trata de equilibrio. No lo entendemos completamente, porque nunca hemos tenido que vivir de esta manera. Raiden sigue reflexionando sobre la escena del patio de juegos. Agregó que han construido su sociedad sobre capas de protección, pero esas capas son solo escudos. ¿Qué sucede cuando esos escudos fallan? La habitación cayó en un silencio contemplativo. El exilar había aprendido mucho en su corto tiempo en la Tierra, pero cuanto más cavaban, más compleja se volvía la imagen. Los humanos no eran simplemente una especie violenta o caótica, eran sobrevivientes que hacían todo lo que podían para proteger a sus jóvenes en un mundo que no siempre cooperaba. ¿Qué hacemos a continuación? Sí, preguntó rompiendo el silencio. Continuamos nuestro... El profesor Solus dijo que mañana exploraremos la estructura familiar humana. Tal vez entonces entenderemos más sobre por qué desarrollaron estos sistemas con que los estudiantes se prepararon para el día siguiente. Su curiosidad todavía ardía en su comprensión de la Tierra. Profundizándose con cada observación, comenzaban a ver que la Tierra no era un simple planeta de peligro y miedo. Era un lugar donde coexistían resiliencia y esperanza, donde los humanos luchaban contra el caos para construir algo hermoso. A la mañana siguiente, los estudiantes de Selari estaban ansiosos por continuar su exploración de la vida humana, en particular cómo la unidad familiar funcionaba como otra capa de protección para los niños. Cuando ingresaron a la escuela secundaria, notaron algo diferente en la atmósfera. Era más tranquila y más centrada. Muchos estudiantes hablaban sobre un próximo evento, una conferencia de padres y maestros donde las familias se reunirían con los maestros para discutir el progreso de sus hijos. Esto despertó la curiosidad de Taylor aún más. Cyrus, toda la comunidad era responsable de criar a los niños y el concepto de una unidad familiar específica era algo extraño para ellos. Decidieron observar cómo los humanos involucraban a sus familias en la educación y protección de sus hijos.
Después de que terminaron las clases, los estudiantes se dirigieron a el gimnasio, donde se llevaban a cabo las conferencias de padres y maestros. El gran espacio se había transformado en una serie de pequeñas áreas de reunión privadas, una por una. Las familias entraban y se sentaban con los maestros para discutir el desempeño de sus hijos. Estaba claro por el lenguaje corporal de los padres y los estudiantes que estas reuniones eran significativas. Observe cuán de cerca los humanos monitorean a sus pequeños. Te comentó que su preocupación va más allá de la seguridad. Se preocupan profundamente por el desarrollo y el futuro de sus hijos. Raiden asintió con la cabeza en acuerdo. Parecen haber desarrollado una intrincada red de apoyo con la familia en el centro. Los padres asumen un papel protector y de crianza, pero también trabajan con las escuelas para garantizar el bienestar de sus hijos mientras observaban las conferencias. Una familia en particular les llamó la atención. Una madre-padre y su hijo adolescente se sentaron frente a un maestro discutiendo su progreso. Los padres se inclinaron hacia adelante haciendo preguntas y escuchando atentamente mientras el maestro explicaba cómo le estaba yendo a su hijo en 1900 clase. Su hijo, aunque un poco avergonzado por la atención, parecía apreciar su participación. Nunca me había dado cuenta de cuánta responsabilidad recae en solo unos pocos individuos. Cavi susurró. En ceros. Compartimos todo como comunidad, pero aquí los padres parecen llevar la mayor parte de la carga. George, que había estado observando en silencio, agregó que ahora tiene sentido por qué son tan protectores. Si algo le sucede a un niño, no solo afecta a la comunidad, devasta a la familia. Los Illari observaron cómo terminaba la conferencia y la familia se iba. Caminando juntos hacia el estacionamiento, los padres colocaron sus manos sobre los hombros de su hijo, ofreciéndole consuelo y aliento. Fue un gesto simple, pero para los Kellari dijo mucho sobre los profundos lazos emocionales que conectan a las familias humanas. Estas familias son como pequeñas unidades de protección autónomas. Ryan comentó que cada familia es una fortaleza que protege a sus jóvenes contra los peligros del mundo. El profesor Solus, que había estado observando en silencio, finalmente habló. La familia humana es un sistema único. Si bien sus comunidades no están tan interconectadas como las nuestras, han creado redes de apoyo más pequeñas e íntimas. Esto crea un poderoso sentido de lealtad y responsabilidad. Puede que no sea tan eficiente como nuestro sistema, pero es profundamente personal. A medida que avanzaba la noche, los estudiantes de Taylor continuaron observando a más familias que llegaban para sus conferencias. Vieron una variedad de dinámicas. Algunas familias eran cariñosas y comprensivas, mientras que otras parecían más distantes o tensas. Pero en todos los casos, los padres y tutores estaban presentes, comprometidos e involucrados en el futuro de sus hijos después de que la última familia se había ido. Los estudiantes regresaron a su nave espacial para informar mientras se reunían en el resplandor familiar de su nave. No pudieron evitar sentir una sensación de admiración por los humanos. Estas familias pueden ser más pequeñas y más aisladas de lo que estamos acostumbrados. Jock comenzó, pero son increíblemente resistentes. Los padres asumen tanta responsabilidad y, sin embargo, lo hacen sin dudarlo. Cuidan a sus hijos a un nivel emocional que no hemos visto antes. Tal agregó que no se trata solo de protección física. Están profundamente involucrados en la felicidad y el éxito de sus hijos. El profesor Solés asintió. De hecho, y eso es lo que hace que los humanos sean tan únicos. Puede que no tengan los avances tecnológicos. Lo hacemos, pero ellos han desarrollado sus propios sistemas, unos que se basan en la fuerza emocional, la conexión y el amor. Ser, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. ¿Pero por qué necesitan ser tan fuertes? ¿Por qué todo en su mundo requiere tanto esfuerzo solo para mantener a sus hijos a salvo? Su pregunta quedó en el aire y por un momento nadie respondió. Los estudiantes habían visto hasta dónde llegaban los humanos para proteger a sus jóvenes, pero todavía no entendían completamente por qué tal protección era necesaria en primer lugar. Es la naturaleza de su mundo, dijo suavemente el profesor Solés. Los humanos siempre han vivido en un estado de incertidumbre. Su historia está llena de conflictos, peligro e imprevisibilidad, pero en lugar de sucumbir a ellos, se han adaptado. Han aprendido a construir sistemas, tanto físicos como emocionales, para proteger lo que más les importa.
Los estudiantes intercambiaron miradas pensativas. Cuanto más aprendían sobre los humanos, más se daban cuenta de que la Tierra era un lugar de contradicciones. Era un mundo lleno, tanto de peligro como de belleza, miedo y esperanza, caos y orden. Y en el centro de todo estaban los humanos haciendo todo lo que podían para crear un ambiente seguro y amoroso para sus niños. Mientras se preparaban para las observaciones del día siguiente, los estudiantes no pudieron evitar preguntarse qué más descubrirían sobre la humanidad y cuánto más podrían aprender de una especie que parecía desafiar las expectativas en cada paso. Mañana, Raiden dijo en voz baja que deberíamos aprender más sobre cómo los humanos manejan el peligro cuando ataca. Hemos visto cómo se preparan para él. Pero, ¿qué sucede cuando esas protecciones fallan? El profesor Solace asintió con la cabeza. Sí, mañana exploraremos cómo los humanos responden a las crisis, lo que nos mostrará el alcance total de su resiliencia con que el grupo se instaló para pasar la noche. Sus mentes zumbaban con preguntas. Su respeto por la humanidad crecía con cada nueva revelación. Al día siguiente, los estudiantes extraterrestres se sintieron una vez más intrigados por el comportamiento humano. Habían aprendido mucho sobre cómo las familias, las escuelas y las comunidades trabajaban juntas para proteger a sus hijos, pero aún no habían visto cómo respondían los humanos cuando se ponían a prueba esas protecciones. El concepto de crisis era algo que la sociedad teórica había erradicado hace mucho tiempo, pero aquí en la Tierra parecía ser una parte inevitable de la vida. Cuando entraron en el recinto escolar, la atmósfera se sentía apagada. Los estudiantes podían sentir una tensión palpable en el aire como si algo siniestro estuviera a punto de suceder. Los maestros susurraban en voz baja entre ellos y el personal de seguridad en la entrada parecía más alerta de lo habitual. Justo antes de la primera clase del día, se escuchó un anuncio por los altavoces. Atención estudiantes y personal. Hoy realizaremos un simulacro de encierro. Sigan todas las instrucciones de sus maestros y mantengan la calma. Los estudiantes axilares intercambiaron miradas. Recordaron la primera vez que habían oído hablar de estos simulacros. Hoy lo experimentarían de primera mano, aunque solo fuera un simulacro. La tensión en la escuela era innegable. Estaban a punto de ver cómo los humanos practicaban para el peor de los casos en su aula. Los estudiantes siguieron las instrucciones de los profesores de cerrar las puertas, apagar las luces y permanecer en silencio. Todos se acurrucaron contra la pared del fondo, fuera de la vista de la puerta. El ex Larry se sentó, con los estudiantes humanos observando atentamente. Fue una experiencia espeluznante que se volvió aún más inquietante por la comprensión de que esto era una práctica para algo que podría suceder en la vida real. Raiden se inclinó para susurrarle a Cavi. Parecían tan acostumbrados a esto que es difícil imaginar vivir en un lugar donde tienes que practicar esconderte. Cavi asintió con la cabeza. Sus ojos escanearon los rostros de los estudiantes, humanos a su alrededor. Están nerviosos, pero también están preparados. Han creado sistemas para lidiar con el peligro, pero me pregunto cómo se sienten sabiendo que el peligro siempre es una posibilidad. El simulacro terminó y las luces volvieron a encenderse. El profesor elogió a los estudiantes por su rápida respuesta, pero el Exari pudo ver la persistente inquietud en la habitación. Aunque el peligro había sido hipotético, el miedo era muy real. Más tarde ese día, durante el almuerzo, los estudiantes alienígenas escucharon una conversación entre dos estudiantes humanos que discutían un incidente pasado que había ocurrido en un pueblo vecino. Los detalles eran vagos, pero involucraba a un intruso entrando a una escuela, causando pánico generalizado antes de ser detenidos por la policía. Los Exari estaban sorprendidos. Esto no era solo una posibilidad teórica para estos humanos, era una realidad que había tocado sus vidas. York frunció el ceño mientras escuchaba cómo viven así constantemente conscientes de que algo terrible podría pasar. Siempre el lado más empático. No se trata solo de los sistemas que ponen en marcha. Se trata de cómo siguen avanzando. A pesar del miedo, conocen los riesgos, pero todavía van a la escuela, todavía viven sus vidas. La conversación se quedó con ellos mientras caminaban por los pasillos. Después del almuerzo, los estudiantes exiliados se habían dado cuenta de que
Si bien los sistemas que construyeron los humanos eran impresionantes, lo que era realmente notable era la fuerza emocional que se necesitaba para vivir. Bajo amenazas tan constantes, el día dio un giro repentino al final de la tarde cuando el sistema de alarma de la escuela sonó inesperadamente. «Esto no es un simulacro, por favor, sígalos». Procedimientos de cierre de inmediato. Los estudiantes se congelaron. El color se les fue de las caras. Los maestros se apresuraron a cerrar las puertas girando. Apagaron las luces mientras los estudiantes se apresuraban a esconderse en silencio. Por primera vez, los Tayleri sintieron un miedo profundo e inquietante, una emoción que nunca habían experimentado. Unidos, sus 3 corazones latían al unísono, golpeando contra sus pechos mientras, agachados junto a sus compañeros humanos, la habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar el leve zumbido del aire acondicionado, puntuado solo por la respiración ahogada ocasional o el crujido de alguien, moviéndose incómodamente a través de sus sentidos avanzados. El exiliado podía escuchar pasos distantes en los pasillos. Alguien o algo se estaba moviendo por la escuela, no podían decir si era una amenaza o uno del personal de seguridad, pero la incertidumbre los llenó de bendiciones. Las manos de Cav temblaron levemente mientras susurraba. ¿Por qué alguien querría dañar a los niños? Es inconcebible. Ryan siempre es analítico. Uno trata de darle sentido. No sé, no es algo con lo que hayamos lidiado. Nunca. Pero los humanos tienen que estar preparados para cualquier cosa. La tensión en la habitación era sofocante. Los minutos se sintieron como horas, mientras los estudiantes alienígenas se acurrucaban con sus compañeros humanos, experimentando de primera mano el terror que viene con lo desconocido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la voz del director llegó por el altavoz. La amenaza ha sido neutralizada. Todos los estudiantes y el personal permanece encerrado hasta nuevo aviso. Las autoridades están en el lugar. La habitación exhaló colectivamente. Pero el miedo persistió a pesar de que estaban a salvo por el momento. El incidente había dejado una marca en todos los estudiantes. Habían venido a la Tierra para aprender, pero no esperaban experimentar algo tan aterrador más tarde esa noche. De regreso a la seguridad de su nave espacial, el grupo revisó los eventos del día. Siempre pensamos en los humanos como frágiles. Tal y comenzó, con voz temblorosa, pero hoy vimos un lado diferente. Son más fuertes de lo que imaginamos. El profesor Solus asintió con la cabeza. Su expresión era sombría. Sí, su fuerza no está solo en sus sistemas físicos, está en su capacidad de soportar el miedo y la incertidumbre para enfrentar el peligro y, aún así, proteger lo que aman. Jor, que había estado inusualmente callado, finalmente habló hoy. Vimos por qué los humanos toman tantas precauciones. Su mundo es impredecible, caótico, pero no dejan que eso los detenga. Aprendieron a sobrevivir de maneras en las que nosotros nunca tuvimos que hacerlo. Los estudiantes se sentaron en silencio por un rato, reflexionando sobre el día en que habían venido a la Tierra, esperando aprender sobre la cultura y la educación de la tecnología humana. Pero lo que realmente habían descubierto era la resiliencia del espíritu humano, como fuerza nacida de la necesidad moldeada por un mundo que era tan peligroso como hermoso mientras la nave espacial zumbaba suavemente a su alrededor. Raiden hizo una observación silenciosa. No son solo sus sistemas o sus familias los que los protegen. Es su coraje. Eso es lo que hace que los humanos sean extraordinarios. El grupo asintió con la cabeza, en acuerdo, entendiendo que su estudio de la humanidad recién había comenzado. Lo que habían presenciado hoy era solo una parte del intrincado tapiz de la vida. La vida en la Tierra todavía había mucho que aprender y mucho que admirar. La atmósfera en la nave espacial era sombría, mientras los estudiantes exiliados se preparaban para otro día en la Tierra. Los eventos del día anterior los habían dejado conmocionados por primera vez en sus vidas. Habían sentido miedo genuino, no solo por ellos mismos, sino por los niños humanos que habían venido a observar. Les había dado una nueva perspectiva sobre las complejidades de la Tierra y el coraje requerido para vivir allí. Cavi, que siempre había sido el más emocionalmente en sintonía de los del grupo, rompió el silencio ayer. No se trataba solo de ver cómo reaccionan los humanos al peligro,
Se trataba de ver cómo se cuidan unos a otros en tiempos de crisis. Los demás asintieron, todavía procesando la intensidad de su experiencia. Ryan, pensador ecológico, sacó el programa del día en su dispositivo de comunicación. Parece que hoy vamos a observar el sistema de atención de la salud humana, específicamente cómo tratan las lesiones y los traumatismos. La idea de visitar un hospital no alivió la tensión entre el grupo. La tecnología médica de Ceros era tan avanzada que la mayoría, las heridas se curaban instantáneamente. Los hospitales, como los humanos los entendían, no existían. De la misma manera, sin embargo, los estudiantes de Silari estaban ansiosos por ver cómo se comparaban los sistemas médicos de la Tierra con los suyos. Cuando ingresaron al hospital, se sorprendieron por el gran tamaño y la complejidad de las instalaciones. El aire olía a antisépticos y las paredes estaban llenas de personal médico bullicioso, con batas blancas y uniformes que atendían a pacientes en varios estados de angustia. A diferencia de los tranquilos y serenos centros de curación de Ceros, el hospital humano era un torbellino de actividad, un caos organizado. Los estudiantes alienígenas siguieron a una doctora, la doctora Emily Walsh, que había aceptado dejarlos observar sus rondas. Era una mujer amable de unos 40 años con un aire de profesionalismo tranquilo que los tranquilizó de inmediato. Explicó que el hospital trataba todo, desde lesiones menores hasta condiciones que amenazaban la vida. Mientras caminaban por el departamento de emergencias, vieron a un niño que ingresaba rápidamente en una camilla, su pierna claramente rota. Sus padres lo siguieron de cerca. Detrás de sus rostros grabados por la preocupación, la doctora Walsh se apresuró a ayudar. Sus movimientos eficientes pero compasivos. Aquí es donde vemos mucho trauma, explicó la doctora Walsh mientras la seguían. Accidentes, enfermedades, a veces incluso violencia, pero el objetivo siempre es el mismo: salvar vidas y reducir el sufrimiento. Los estudiantes exiliados observaron fascinados cómo el equipo médico trabajaba rápidamente para estabilizar al niño, aliviar su dolor y prepararlo para la cirugía. Fue un marcado contraste con la curación inmediata a la que estaban acostumbrados. Pero lo que más los impresionó fue el cuidado y la empatía que mostró el personal a pesar del entorno acelerado y el peso emocional del trabajo. Cada médico, enfermera y técnico estaba enfocado en una cosa: ayudar a los necesitados. Walsh la observaba de cerca y hablaba suavemente. No solo están tratando las heridas, están consolando a la familia, tranquilizándolos. No se trata solo de curación física, también es emocional. La doctora Walsh la escuchó y sonrió. Así es. La medicina no se trata solo de ciencia y tecnología, se trata de las personas. Curamos cuerpos, pero también tenemos que curar corazones y mentes. A medida que avanzaba el día, los estudiantes axilares fueron presentados a varios pacientes con diferentes condiciones. Algunos eran ancianos lidiando con el lento declive de la edad, otros eran niños pequeños luchando contra enfermedades. Cada caso era diferente, pero el principio subyacente era el mismo. Los humanos hicieron todo lo posible para cuidar de los suyos. En un momento visitaron la sala de pediatría donde los niños estaban siendo tratados por todo, desde huesos rotos hasta cáncer. La habitación estaba llena de colores suaves, juguetes y enfermeras sonrientes que hicieron todo lo posible para que el ambiente fuera lo más alegre posible para los jóvenes pacientes. Una niña con una venda alrededor de su cabeza saludó a los estudiantes extraterrestres cuando pasaron. York, que había sido particularmente afectado por los eventos del día anterior, le devolvió la sonrisa y se acercó a ella. ¿Qué te pasó? York preguntó agachándose suavemente para ponerse a su nivel. La niña no mayor de 6 años se rió. Me caí de los columpios del parque. Me dolió. Pero los médicos me arreglaron. Su sonrisa brillante y su actitud alegre frente al dolor dejaron a York momentáneamente sin palabras. Se maravilló de la resistencia de los humanos, especialmente de sus jóvenes a pesar del dolor físico y el miedo de estar en un hospital. Esta pequeña niña irradiaba optimismo y fuerza. «Eres muy valiente», York dijo con su voz llena de admiración. La niña sonrió. «Mi mami también lo dice mientras
Continuaban su recorrido. El profesor Solás observó tranquilamente a sus estudiantes. Podía ver el profundo impacto que los desafíos de la Tierra estaban teniendo en ellos. El exiliado había llegado a la Tierra con la suposición de que su sociedad, con su tecnología avanzada y existencia armoniosa, era superior. Pero ahora estaban comenzando a ver que la fuerza de la humanidad provenía de algo más profundo, un tipo de resiliencia emocional que ninguna tecnología podía replicar. Esa noche, de regreso en su nave espacial, los estudiantes se reunieron para discutir lo que habían aprendido. Cavie, que habían estado callados todo el día, finalmente hablaron. Los humanos son fuertes, no porque no sienten dolor, sino porque lo sienten. Y siguen adelante de todos modos. Raiden, que siempre se había concentrado en los aspectos técnicos de sus estudios, asintió pensativamente. No se trata solo de sus sistemas o su tecnología, se trata de su capacidad de apoyarse mutuamente, especialmente en momentos de vulnerabilidad. York, que se había conmovido por su interacción con la niña, agregó: hoy me doy cuenta de que su fuerza proviene de sus conexiones, de cómo se cuidan unos a otros. Eso es algo que no entendemos completamente. En Ceros no enfrentamos el mismo tipo de desafíos, pero tal vez eso significa que nunca hemos tenido que desarrollar este tipo de resiliencia emocional. El profesor Solés sonrió orgulloso de la perspectiva que sus estudiantes estaban adquiriendo. Están comenzando a ver la verdadera naturaleza de la humanidad. Son una especie compleja, capaz de gran amabilidad y compasión, incluso frente a la adversidad. Mientras el grupo reflexionaba sobre su día, se dieron cuenta de que su viaje en la Tierra no se trataba solo de aprender cómo los humanos protegían a sus hijos. Se trataba de entender lo que significaba ser humano, cómo el miedo, el dolor y el amor se entrelazan para crear una sociedad que, a pesar de sus desafíos, siguió resistiendo. Su respeto por los humanos había crecido enormemente y sabían que su misión en la Tierra había adquirido un nuevo significado. Ya no eran solo observadores, eran estudiantes del espíritu humano. Al día siguiente, los estudiantes de Sirius eran más reflexivos mientras regresaban a la escuela secundaria. La visita del día anterior al hospital los había dejado con un profundo sentido de admiración por la humanidad y estaban ansiosos por continuar su exploración de cómo los humanos protegían y cuidaban a sus jóvenes. Cuando ingresaron a la escuela, algo se sintió diferente. Había una tensión SLE en el aire, algo que los estudiantes alienígenas no habían sentido antes. Los estudiantes normalmente habladores estaban más tranquilos y los maestros se movían con una urgencia que parecía fuera de lugar. Siri, que siempre había sido la más perceptiva del grupo, notó al principio que algo andaba mal. Le susurró a los demás: ¿lo sienten? Antes de que pudieran responder, la directora de la escuela se acercó por el intercomunicador. Su voz era firme, pero estaba llena de preocupación. Atención, estudiantes y personal. Ahora estamos entrando en un procedimiento de cierre. Por favor, sigan todos los protocolos de seguridad y permanezcan en sus aulas. El acelerador se congeló recordando el simulacro de cierre de días antes, pero esta vez no era un simulacro. Los maestros se movieron rápidamente para cerrar las puertas, apagar las luces y ordenar a los estudiantes que se reunieran en el rincón más seguro de la sala. Los estudiantes alienígenas observaban en silencio. Sus corazones se aceleraban mientras la tensión en la sala aumentaba. Los estudiantes humanos, aunque visiblemente ansiosos, se movían con precisión practicada, como si hubieran ensayado este escenario muchas veces. ¿Qué está pasando?, Kie susurró, su voz apenas audible. Los ojos de Ryan se movieron rápidamente alrededor de la sala, intentando reconstruir lo que estaba sucediendo. Podría ser cualquier cosa. Una amenaza fuera de la escuela. Un intruso. Se acurrucaron junto con los estudiantes humanos. Sus disfraces holográficos todavía estaban en su lugar, pero sus mentes corrían por el miedo. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el ocasional susurro tranquilizador de un maestro o los suaves sollozos de los estudiantes asustados. Para los Exari esto era territorio inexplorado en Ceros. Nunca habían experimentado algo como esto. Una amenaza tan inmediata e impredecible que requirió que toda la escuela cerrara y se dirigieran a la escuela. Habían estudiado la historia y los conflictos de la Tierra, pero ahora lo estaban viviendo, después de lo que parecía una eternidad.
El intercomunicador volvió a la vida. Todo está despejado. Se levantó el bloqueo. Gracias por su cooperación. La tensión en la sala se rompió como una ola que se estrella en la orilla. Los estudiantes y los maestros exhalaron aliviados, pero el miedo permaneció en el aire, palpable y pesado. Los estudiantes exiliados estaban conmocionados. Esto no era un simulacro, no era un ejercicio teórico. Acababan de experimentar de primera mano la realidad que los niños humanos enfrentan todos los días. Mientras los estudiantes salían del aula, el grupo alienígena se quedó atrás, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. El profesor Solas, que había estado esperando afuera de la escuela, los contactó a través de sus dispositivos de comunicación. ¿Están bien? Su voz crepitó a través del auricular. Lleno de preocupación, estamos bien. Raiden respondió con voz firme, aunque su mente estaba acelerada. Pero estábamos en un verdadero encierro. Hubo un breve silencio del otro lado mientras Soles absorbía la información. Regresa a la nave. Necesitamos hablar en la nave espacial. El estado de ánimo era sombrío mientras los estudiantes relataban los eventos del día al profesor Solace. Él escuchó con atención. Su expresión era pensativa mientras describían el miedo y la confusión que habían sentido. Esta es una realidad para muchos niños en la Tierra. Así que dijo en voz baja que los humanos enfrentan peligros que nosotros como Kilari hemos erradicado de nuestra sociedad. La violencia, el miedo y la incertidumbre son parte de sus vidas diarias y, sin embargo, continúan protegiendo a sus jóvenes con cualquier medio que tengan. Kevin apretó los puños. Su actitud tranquila habitual fue reemplazada por frustración. No es justo que los niños no tengan que crecer con este tipo de miedo. York asintió con la cabeza en acuerdo. Sus ojos se oscurecieron por la ira. Hemos visto cómo protegen a sus jóvenes con amor y cuidado, pero también tienen que protegerlos de peligros que no deberían existir. Se siente mal. El profesor Solus puso una mano sobre el hombro de Joro. Tienes razón, pero recuerden que los humanos son resilientes, han creado sistemas de protección porque se niegan a dejar que el miedo los defina. Se adaptan, evolucionan y continúan. Cuidándose unos a otros a pesar de los desafíos, Siri, que había estado en silencio durante toda la conversación, habló. No son solo sus sistemas los que los protegen, sino también los unos a los otros, sus comunidades, sus familias, sus amigos, confían unos en otros para mantenerse a salvo. Soles asintió. Sus ojos se suavizaron con orgullo. Exactamente. Los humanos tienen una fuerza única. Están impulsados por sus conexiones entre sí y eso es algo que nosotros, como Tari, podemos aprender de ellos. El grupo se quedó en silencio. Cada uno de ellos reflexionó sobre las palabras del profesor. Habían venido a la Tierra esperando estudiar una sociedad que era inferior en muchos sentidos a la suya, pero ahora se dieron cuenta de que la mayor fortaleza de la humanidad no estaba en su tecnología o sistemas, sino en sus relaciones, su capacidad de unirse en tiempos de crisis y protegerse, lo que más importaba. Llegó el último día de su misión en la Tierra y los estudiantes sabían que se iban con mucho más de lo que habían anticipado. Habían venido a estudiar cómo los humanos protegían a sus jóvenes, pero se iban con un sentimiento más profundo. Comprensión de la humanidad misma mientras se preparaban para dejar la escuela secundaria por última vez. Los estudiantes fueron abordados por un maestro, el señor Evans, que se había encariñado particularmente con el intercambio. Estudiantes, durante su estadía todos ustedes parecen diferentes. Hoy el señor Evans observó frunció el ceño. ¿Está todo bien? Cavi siempre es el más empático del grupo. Sonrió suavemente. Hemos aprendido mucho aquí, señor. Evans, más de lo que esperábamos, el señor. Evans asintió sintiendo que había más detrás de las palabras de Cav que un simple aprendizaje académico bueno. Me alegra que hayas podido. Experimentar como es aquí no es perfecto, pero hacemos lo mejor que podemos, haces más. Que lo mejor que puedes, dijo Raiden con su voz llena de admiración, proteges a tus hijos de maneras que no entendíamos completamente hasta ahora. Y eso es algo que nunca olvidaremos mientras el grupo caminaba de regreso a su nave espacial. Por última vez, reflexionaron sobre su viaje. Habían visto cómo los humanos protegían a sus jóvenes con amor, cuidado e incluso sistemas de defensa que, si bien eran extraños para los Ailar, tenían mucho sentido en el mundo complejo y a veces peligroso de la Tierra, pero más que eso, habían sido testigos de la resistencia del espíritu humano, la determinación de seguir adelante frente a la adversidad.
La fuerza que se encuentra en las comunidades y los lazos profundos que hicieron que los humanos estuvieran dispuestos a sacrificar todo por la seguridad de sus hijos mientras la nave espacial ascendía al cielo. Los estudiantes de Stiller miraron hacia la Tierra, sus corazones, llenos de nuevos conocimientos y respeto por las personas que habían venido a estudiar. El profesor Solus, de pie, al timón, miró a sus estudiantes. ¿Qué hemos aprendido? Cavi, hablando por el grupo, respondió: hemos aprendido que la fuerza no se trata solo de tener la mejor tecnología o los sistemas más avanzados, se trata de cuidarnos unos a otros incluso cuando el mundo es incierto y peligroso. Se trata de proteger el futuro sin importar el costo. El profesor Solés sonrió, sus ojos brillaban de orgullo. Entonces aprendimos la lección más importante de todas mientras se elevaban. Lejos de la Tierra, los auxiliares sabían que su misión había sido un éxito. Habían ganado más que conocimiento. Habían adquirido una nueva comprensión de lo que significaba proteger verdaderamente a los jóvenes, no solo con sistemas y tecnología, pero con amor, compasión y coraje inquebrantable.